Ya. Bueno, en este caso, para no preguntarle a una de las personas de la intendencia sobre su trabajo, como tiene mucho trabajo, le vamos a hacer una entrevista al maestro de TDR, porque ¿usted qué piensa sobre la falta de estudios? Yo creo que la falta de estudios puede limitar las posibilidades de una mejor vida, sí, sobre todo porque, bueno, además del trabajo, mientras más estudia uno, mientras más sabe algo, cualquier persona, más alta es su capacidad de disfrutar, de vivir bien, de hacer las cosas que quiere. En general eso es, a mí por ejemplo, cuando yo no tenía la licenciatura, cuando nada más había estudiado la preparatoria, nada más podía hacer trabajos de oficial en talleres, por ejemplo, ¿no? Una vez que tuve la licenciatura pude empezar a dar clases, pero en cuanto terminé la maestría, pude tener acceso a trabajos en los que me pagaban más. ¿Usted por qué cree que las personas dejan de estudiar? Yo creo que muchas personas dejan de estudiar por mala suerte, porque no tienen las posibilidades de estudiar. Muchas veces son posibilidades económicas, otras veces es una falta de oportunidades, por ejemplo, de que las escuelas en las que uno puede estudiar o uno quiere estudiar no están cerca o no son accesibles. Yo también creo que hay otro porcentaje de personas que no estudian porque quieren, más no se les da y por eso no estudian. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que dejar de estudiar puede traer en un futuro? Bueno, hasta donde yo sé y como me ha tocado a mí vivirlo, la vida cada vez está más difícil y uno tiene que ser más competitivo, ¿sí? Muchos maestros que me dieron clases a mí en la preparatoria eran licenciados, ¿sí? Y con eso podían tener acceso al trabajo con el que se estaban ganando la vida. Ya en mi generación nos piden maestría muchas veces para dar las mismas clases. Entonces va a llegar un momento en el que para dar estas clases se va a necesitar un doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente que no estudia o que estudia menos va a tener menos acceso a ciertos puestos en los que se necesita más especialización. Por ejemplo, aquí hay un problema de que muchos alumnos dejamos como la basura tirada, no la botan al baño, pero cuando llegamos aquí está todo limpio. Y el problema es que cuando nos vamos es un cochinero. ¿Cree que esto tiene que ver con la falta de educación de los alumnos? Sí, pero aquí hay otra cosa que es importante mencionar. La educación se puede ver como dos cosas, ¿sí? Por un lado la educación, digamos, de la vida, y por otro lado la educación escolar, ¿sí? Entonces hay personas que saben hacer un montón de cosas, por ejemplo los artesanos saben hacer cosas con sus manos y eso es parte de su educación, pero es una educación más que tiene que ver con la educación en un medio en el que ellos se desarrollaron, en el cual crecieron, y es más bien educación como vital. Y de este lado de la educación vital está, por ejemplo, la educación de los valores, la educación en casa, que tiene que ver con hábitos de higiene, incluso hábitos de estudio. Y por otro lado está la educación que reciben en la escuela, que muchas veces se enfoca más a conocimientos. Claro, en la escuela tenemos la función y de alguna forma también la obligación de reforzar la educación que se les da en su casa, pero sí, por ejemplo, lo de la basura es una cosa que no tiene tanto que ver con la escuela. O sea, la escuela no puede hacer realmente mucho, porque si saliendo de aquí llegan a sus núcleos, a sus casas, por ejemplo, y ahí se les dice que está bien tirar basura y, no sé, ser cochinos en general, uno no puede hacer mucho, ¿no? Porque esa es su educación como primordial. ¿Sí? Es como más, como tiene que ver pues con su casa,
obviamente pues va a pesar más. ¿Usted cómo se sentiría si, por ejemplo, estuviera en el lugar de esas personas de las que hacen el aseo? Que primero limpiaran y después al rato ya estuviera otra vez sucio y luego volver a limpiar y luego volver a ensuciar. Pues es desesperante, digo, no sé cuál es realmente esa situación, no la he vivido, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que más o menos yo creo que se siente igual un maestro que explica un tema, parece que se entendió y luego se les olvida. No, o sea, es volver a hacer el mismo trabajo. Claro, es parte del trabajo de uno, pero en condiciones ideales uno como maestro, por ejemplo, desearía que todos lo entendieran a la primera, ¿no? O que no fuera necesario volver muchas veces sobre el mismo tema. Igual ellos seguramente, para ellos el alumno ideal es uno que es limpio, es ordenado, que no tira basura. Claro, estamos en una escuela en la que afortunadamente estos problemas no son tan fuertes como en otros lados, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Guadalajara en general es una ciudad muy sucia, ¿sí? Y eso tiene que ver pues con cultura, con educación, y aunque hay mucha gente que no tira basura, también hay mucha gente que tira mucha basura. Es una de las ciudades más sucias de México. Entonces, bueno, debe ser muy desesperante. ¿Cree que su trabajo es agotador? ¿El mío o el de ellos? El de ellos. Sí, porque bueno, yo en algún momento de mi vida también he tenido que hacer trabajo físico. Es muy desgastante, es muy cansado. Y digo, aquí están en unas condiciones más o menos favorables para ese trabajo de cualquier forma, porque por ejemplo ellos no están en el sol, en general te digo, son más o menos limpios, pero sí es desgastante. Yo creo que debe ser más agotador el trabajo, por ejemplo, de alguien que va en la calle, ¿no? Porque ellos andan caminando debajo del sol, haciendo eso, y además hay más basura, pero sí debe ser muy cansado. ¿Usted como qué le diría a los alumnos que tiran basura? Bueno, ¿cree que tendremos que crear conciencia? Sí, creo que es importante, porque, bueno, es donde vivimos, ¿no? Es donde estamos. Un alumno llega aquí a las 7 y se va a las 2. Eso son 5 horas, ¿no? Más o menos. Son 5 horas. No, son 7 horas. Están 7 horas en un lugar. Digo, eso es una tercera parte de su día. Uno, si está en esas condiciones, debería de procurar estar a gusto. Y estar a gusto implica estar en un lugar limpio, cómodo. No sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, alguna vez aquí se fue la luz y las bombas surtidoras de agua no estaban subiendo agua. A la media hora ya todos estaban quejándose de que olía muy feo el baño. Digo, esas son cosas contra las que uno puede hacer algo, ¿sí? Si uno se queja de que hay basura tirada en el piso y no le gusta ver eso, lo menos que puede hacer es no tirar basura uno, ¿sí? Más allá de eso, uno puede, pues, no sé, regañar a las personas que están tirando basura, intentar hacer conciencia de que esa no es una buena forma de vida. Se puede, y de hecho se hace, y no sé, o sea, ahora todavía hay mucha basura en la calle y aquí en la escuela de repente hay, pero hace 20 años era más común que la gente tirara la basura en la calle, las calles estaban más sucias. Sí, hace 20 años era escandaloso. La gente tiraba más agua, por ejemplo, también. Ahora ya no es tanto. Entonces eso quiere decir que las campañas de concientización sí funcionan. Claro, para que funcionen al 100% uno no puede dejarlo ya como está, uno tiene que seguir haciéndolo hasta que las cosas sean como uno quiere. ¿Sí? Pues muchas gracias.